Buenas tardes a todos, gracias por sumarse a un encuentro que estamos haciendo aquí en un vivo de Instagram en la cuenta de Leamos. Vamos a hablar con Ignacio Utin, que escribió un libro súper interesante, que se llama Ucrania, Crónicas desde el Frente. En cualquier momento Ignacio se une a la conversación y vamos a hablar con él. La idea es pensar un conflicto como el que se está viviendo ahora en Ucrania, que, que parece tan alejado y sin embargo parece tan cercano a la vez, ¿no? La idea es pensar de qué forma un periodista argentino, un cronista, viaja, viaja a Ucrania a tratar de entender cómo son los conflictos bélicos hoy en la actualidad. Cuando llegue la invitación, el pedido, mejor dicho, de unión de Ignacio, arrancamos y bueno, hay un montón de preguntas para hacerle. Les puedo contar mientras tanto de qué va el libro, porque es algo como para no perderse y dónde lo pueden encontrar. Bueno, esa es fácil. El libro lo pueden encontrar aquí en Leamos, en el site de leamos.com. Y les voy a leer la contratapa, así que voy a estar mirando a la pantalla, pero un cachito al costado. Y dice, un periodista argentino, apenas escudado detrás de su pasaporte y una acreditación de prensa, se mete en el corazón de uno de los conflictos más dolorosos de nuestro tiempo, la guerra civil en Ucrania. De un lado y de otro ven sufrimiento, decadencia, ideales que se sostienen contra toda adversidad. Combatientes de lugares tan lejanos como América Latina y hasta declaraciones amargas. A veces disparan, pero no para derrotar al otro, sino porque los días en los que hay disparos se cobra más. Es un relato humano y político y hasta hay una duda. ¿Para cuántos esta guerra no era más que una buena excusa para subir fotos y videos en las redes sociales? Bueno, el mundo sabemos que ha cambiado, el mundo sabemos que está intervenido y que la política vive en todos los estamentos en donde estamos buscando nuestras cosas. Bueno, mientras estoy esperando que se sume Ignacio a la charla, les propongo a todos los que quieran participar, pueden dejar acá sus contenidos, sus preguntas, y ahí lo estoy viendo. Pueden ir dejando sus preguntas aquí abajo en el botoncito de agregar comentarios, para nada, para que la conversación sea más en todos los entornos, no solamente de nosotros dos, ¿no? Pero bueno, me toca a mí moderar y ahora, Ignacio, buenas tardes, Ignacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por el tiempo que nos das y muy interesante Ucrania Crónicas desde el Frente. Un libro de esos libros que forman parte de una linda tradición de la Argentina, que es la del cronista de viajes, pero también la del cronista de guerra. Aun cuando parezca que nosotros somos un país que ha tenido solamente una guerra en el siglo XX, la tradición del cronista de guerra es una tradición muy argentina y yo puedo meterte acá junto con grandes escritores y con grandes autores que han viajado a lo largo del mundo para cubrir conflictos. ¿Tenías presente algo de este estilo cuando decidiste viajar a Ucrania? ¿Cuál fue la motivación de viajar y de entender esta guerra que se está dando, como decía antes de que te sumes, tan lejos pero también tan cerca? No, porque en realidad yo caí en esta guerra casi por accidente. Yo en ese momento estaba viviendo en Europa, estaba viajando, moviéndome por Europa, no asentado en ningún lugar en particular, pero, pero me sostenía vendiendo notas, vendiendo artículos. Y para vender artículos, para vender notas, tenés que conseguir historias. Si no tenés buenas historias, historias originales, historias que no se hayan contado, nadie te las va a comprar nunca. Entonces, me movía por lugares quizás no tan turísticos, pero sí lugares que yo sabía que tenían una historia interesante o que podían tener una historia que fuera más o menos desconocida. Y, y yo sabía algo del conflicto ucraniano, muy poco del conflicto ucraniano, pero algo sabía, porque había seguido las noticias durante
el 2014, 2015, al principio del conflicto. Pero a partir de entonces, una vez que la guerra quedó más estancada con los acuerdos de Minsk, estos acuerdos que se firmaron en lo que se llama el Grupo de Normandía, Ucrania, Rusia, Francia y Alemania, fueron unos acuerdos, el segundo se firmó en febrero de 2015, y a partir de entonces la guerra no terminó, pero sí se apaciguó, sí se estancó de alguna forma, y desapareció de los medios. Nos olvidamos de esta guerra. Y es una guerra que lleva casi 8 años que no se terminó. Y me interesaba ver no solo qué había pasado con la guerra, sino qué pasaba con estas dos regiones del oriente de Ucrania que se declararon independientes, que tienen su propia bandera. De hecho, tengo acá para mostrarles las banderas de estas dos repúblicas que compré allá, me parecen muy simpáticas, fue un souvenir, un regalito que me di. Esta es la bandera de la República Popular de Donetsk y la bandera de la República Popular de Lugansk. Estas dos repúblicas autoproclamadas que hoy por hoy no cuentan con ningún reconocimiento. Pero me interesaba ver cómo era la vida en este lugar, en dos territorios que nadie controla, en dos territorios que son de facto independientes, pero que nadie reconoce, que tienen su propio gobierno y sus propias instituciones, tienen hasta su propia liga de fútbol, tienen su selección nacional de fútbol, pero nadie lo reconoce. Ver cómo era la vida ahí, cómo funcionan las escuelas, las universidades, los equipos de fútbol, como decía recién. Y además, en 2012, Ucrania coorganizó la Eurocopa con Polonia. La Eurocopa es el campeonato continental de Europa de fútbol. Y para ese evento, Donetsk, esta ciudad grande del oriente de Ucrania, una de las ciudades más grandes de Ucrania, se construyó un aeropuerto casi de cero, un aeropuerto hermoso, enorme, construyó el segundo estadio más grande de Ucrania, un estadio también que es precioso, es bellísimo. ¿Qué pasó con todo eso? ¿Qué pasó con toda esa infraestructura que se construyó para el 2012? Porque la guerra empezó apenas 2 años después, empezó en el 2014. ¿Qué pasó con la infraestructura? ¿Qué pasó con la población? ¿Qué pasó con todo lo que había en una ciudad enorme, una ciudad de más de 1 millón de habitantes? Como si mañana Rosario o Córdoba o Mendoza dejaran de ser parte de Argentina. Mañana, sin ningún tipo de anticipación. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con la gente? Con ese 1 millón de personas que viven en Rosario, en Córdoba, en Mendoza. Y fui a ver eso. De hecho, yo cuando me presenté ante el, creo que se llamaba Ministerio de Propaganda o Ministerio de Medios o de Información o algo parecido, de estas repúblicas autoproclamadas, yo dije, a mí no me interesa ir a la zona militar, a la zona bélica. Yo quiero ver cómo se vive en zonas civiles. Quiero hablar de los clubes de barrio. No sé, no me acuerdo qué les dije, pero algo muy parecido. Y eso es importante porque para ir a esta zona necesitas una acreditación. No se puede ir como turista. Al menos no es fácil ir como turista. Y la acreditación para ir a zonas civiles no es la misma que la acreditación para ir a zonas militares. Para ir no sé, a una trinchera, a una base militar, a conversar con soldados de una brigada. Y yo pretendía moverme por zonas civiles. Pero una vez que llegué a esta zona, me contacté en principio con un finlandés que se llama Janus Putkonen, un hombre relativamente conocido, que estaba a cargo de la agencia de prensa oficial de la República Popular de Donetsk. Y él me dijo, mira, no tengo tiempo, no me puedo encontrar con vos, pero toma, llama a este tipo, te paso el número, es español. Ok, y me junté con este español, y la primera noche que nos juntamos, la primera vez que hablamos, me dijo, ¿para qué vas a venir a un territorio en guerra si no vas a hablar de la guerra? Si vas a contar que en el centro de la ciudad no hay guerra, que en el centro de la ciudad no hay destrucción, que en el centro de la ciudad se vive más o menos normalmente. ¿Para qué viniste a una guerra si vas a contar que no hay guerra? ¿De qué te sirve? Y de alguna forma medio extraña, este español se convirtió medio accidentalmente en un fixer. Un fixer es como se le llama
a los que ayudan a periodistas internacionales en zonas de guerra, que ejercen de traductor, que ejercen de guía, que dan explicaciones y demás. Y este español simplemente lo hizo porque estaba aburrido, porque tenía tiempo, porque había dejado de trabajar y como es español, la única forma de salir de esta región es vía Rusia. Pero con pasaporte español necesita visa para Rusia y la única forma de obtener una visa es o en territorio ruso, al que no podía entrar porque no tiene visa, o cruzando Ucrania. Pero si cruza Ucrania, lo consideran terrorista y lo meten preso. Entonces no tenía forma. Y estaba atrapado esperando. Eso le pasó a muchos españoles, a muchos. ¿Cuánto tiempo estuviste con él? Y estuve casi 3 meses. Casi 3 meses. De hecho, me pasó algo muy curioso. Porque no tardé mucho en hacerme amigo de estos españoles, porque nos veíamos todas las noches, porque salíamos a comer, porque nos juntábamos en algún bar, y en algún momento escribí un artículo sobre los españoles, sobre un colombiano y un chileno, después conocí a un brasileño, pero no escribí sobre él, que tenía que ver tenía que ver con por qué un español, un chileno, un colombiano van a luchar a una guerra que les es completamente ajena y que además implica riesgos no solo a su seguridad, porque es una guerra, sino riesgos de que cuando vuelvan a sus países sean apresados por formar parte de una agrupación que el Estado ucraniano considera terrorista. ¿Por qué? ¿Por qué están dispuestos a algo así, a tanto sacrificio? Y escribí un artículo sobre eso y mi editor me dijo, no lo puedo publicar así, porque es demasiado benévolo. Se nota mucho que son tus amigos. Y tenía razón, tenía toda la razón. Tuve que reescribir el artículo, tuve que cambiar unas cuantas cosas, porque mi editor tenía razón. Lo había escrito con ojos de amigo, porque era la gente con la que me juntaba todos los días. Yo te preguntaba el tiempo porque pensaba en ese hombre que estaba varado en un territorio que no pertenece al mundo, casi, ¿no? Porque al no ser un estado reconocido, está en un estado de excepción. Claro, exactamente. Eh, la única alternativa que tiene esta gente, los extranjeros, los europeos que necesitan visa para entrar a Rusia, la única alternativa que tienen es si formaron parte de alguna brigada, de algún batallón del ejército de estas repúblicas separatistas, tienen acceso a la ciudadanía de estas repúblicas separatistas. Y si bien Rusia no reconoce a las repúblicas como países independientes, sí reconoce la documentación que emiten estos estados. Por ejemplo, los pasaportes. Y si tenés pasaporte de la República Popular de Donetsk, podés entrar a Rusia sin problemas. Y es lo que hacen muchos soldados. Muchos soldados extranjeros, terminan teniendo ciudadanía de Donetsk. El problema es qué se hace con eso después. Porque ser parte de una organización que Ucrania considera terrorista es un riesgo. Es un riesgo que muchos deciden correr. Yo conozco casos de españoles que fueron presos una vez que volvieron a España. Conozco algunos casos. Hay un caso muy famoso de un brasileño que en general todos los soldados internacionales que se unen a estas brigadas tratan de mantener cierto anonimato. No es fácil encontrarlos en redes sociales, usan o nombres falsos o nombres encriptados, usan seudónimo. Y este brasileño en particular era extremadamente visible. Todo el tiempo sacaba fotos, todo el tiempo se mostraba en redes sociales, todo el tiempo publicaba cosas. Y terminó preso en Ucrania. Lo emboscaron, le ofrecieron un trabajo en el Mar Negro y el tipo fue y lo metieron preso. Es una historia bastante conocida, se llama Rafael Luzbargui, es Me de Sao imagino Paulo. además que preso debe convertirse casi también en una suerte de espía, no solamente terrorista del país, sino toda la información que le pueden sacar a una persona como esa. Absolutamente, absolutamente. Ucrania es un país en guerra. Seguro que el enemigo tiene información, eh, y el enemigo es enemigo. Es enemigo, esto no es un chiste, es una guerra. Pasa que, claro, desde Argentina nos enfocamos más en la curiosidad de dos países autoproclamados, qué gracioso, qué curioso, en la curiosidad de la vida, pero es una guerra donde muere gente todo el tiempo, donde se destruye infraestructura, donde se destruye territorio, donde todo el tiempo hay movilización de tropas. No es un chiste una guerra. Y, y claro que no es un chiste que te metan preso por cargos de terrorismo, de ninguna forma.
Entonces, el sumarse a estas brigadas separatistas, a estas brigadas prorrusas, es un riesgo muy importante. Y, y a mí me interesaban mucho esas historias, ver por qué los españoles, los colombianos, los chilenos, los brasileños. No conocía ningún argentino, de hecho no sé de ningún argentino que haya estado en esta región. Desconozco, si alguien sabe que me avise, me encantaría charlar con esa persona. Eh, pero ¿por qué esta gente que viene de tan lejos está dispuesta a luchar en una guerra completamente ajena? ¿Qué, qué, qué los motiva a correr semejante riesgo? Eso me interesaba mucho. Por eso hablé con Ahora, todos los soldados extranjeros que pude. para entender el conflicto de Ucrania, ¿se puede pensar en Yugoslavia, en la guerra de los 90, cuando Yugoslavia también se esmeriló en tantos países? Digamos que de alguna forma sí, porque, porque bueno, los conflictos en Yugoslavia tenían que ver sobre todo con cuestiones étnicas. Los serbios querían quedarse con los territorios donde vivían serbios, por más que fuera parte de otra república dentro de la Federación de Yugoslavia. Los croatas querían quedarse con la zona donde vivían croatas, por más que fuera parte de otra república de Yugoslavia. Especialmente en Bosnia, que está en el medio y tiene croatas, serbios y bosnios y bosníacos, católicos, ortodoxos y musulmanes. Pero, pero por otro lado, no es lo mismo porque Ucrania era una sola república dentro de la Unión Soviética. Era unificado, era un solo lugar. Digamos, no hay forma de que los étnicamente rusos que viven en Ucrania se independicen porque eso nunca existió. No hay antecedentes de eso, como sí había antecedentes de un Montenegro independiente, de una Croacia Claro. independiente. Incluso Macedonia, que nunca había sido independiente, ahora Macedonia del Norte nunca había sido independiente, aún así era una república dentro de Yugoslavia, dentro de la República Federal de Yugoslavia. Y una vez que se independiza con el territorio que tenía esta república autónoma dentro de Yugoslavia. Pero eso no existía al interior de Ucrania dentro de la Unión Soviética. Entonces, en ese sentido, no son comparables. Pero sí, la polarización de identidades, la división étnica, cultural, lingüística, religiosa, política y demás, es parte de la disputa, sin dudas. Es un movimiento más bien europeo, ¿no? En general, donde cada tanto hay como una vuelta de rueda, una vuelta de un ciclo en donde los estados que forman parte de una nación eh, quieren separarse. Pienso, por ejemplo, en el conflicto en España hace poco con Cataluña, ¿no? Hace un par de años. ¿Sabes qué? Algo muy gracioso. Yo estaba en Donetsk, en esta zona, cuando fue todo el tema de Cataluña, cuando Puigdemont declaró la independencia, pero no declaró la independencia, pero sí, pero no. Yo estaba ahí y lo estaba viendo todo en vivo con españoles. Fue una situación muy, muy curiosa porque los españoles, algunos iban a luchar en contra del avance de la Unión Europea, en contra del avance de la OTAN y a favor de la autonomía. Digamos, españoles más de derecha. Pero también había españoles que eran más de izquierda, algunos comunistas, por ejemplo, y, y era muy loco ver esta diferencia entre los españoles más de derecha y los españoles más de izquierda con todo el tema de Cataluña, pero desde Donetsk. Era una situación realmente muy curiosa. Había un vasco que estaba completamente a favor de la independencia del País Vasco, y su lógica era, a mí no me importa lo que pase en Cataluña, yo lo único que quiero es que todo esto estalle y que sea pésimo para el Estado español. Me causaba mucha gracia esa situación. Eh, Dicho todo eso, yo creo que la diferencia clave entre Cataluña y el Donbass es que en España, al menos en los últimos siglos, no hay antecedentes de asesinatos masivos de catalanes por el solo hecho de ser catalanes. Se puede hablar de una represión cultural, se puede hablar de una represión política y todo eso, es cierto, pero no hay antecedentes de agrupaciones armadas españolas, nacionalistas, que fueran a matar sistemáticamente a miles de catalanes por el solo hecho de serlo. Pero sí hay antecedentes de agrupaciones armadas nacionalistas ucranianas que asesinaron a cientos de miles de civiles por el solo hecho de no ser ucranianos. No solo rusos, no solo rusos como en el Donbass, como en esta región del oriente ucraniano. También polacos, también judíos.
Y lo que es más curioso aún es que al día de hoy, estas agrupaciones que durante la Segunda Guerra Mundial lucharon del lado nazi en contra de la Unión Soviética y llevaron adelante estas matanzas sistemáticas, hoy por hoy son reivindicadas por el Estado ucraniano. Hay monumentos a los líderes de estas agrupaciones. Hay placas. Hace poco se inauguró un estadio con el nombre de uno de los líderes de estas agrupaciones, que se llama Roman Yuhevich. Y eso, por supuesto, no pasa en España. Por supuesto, no pasa en España. Si, si vos sos ruso, étnicamente ruso, ciudadano de Ucrania, del este de Ucrania, y ves cómo el Estado apoya tu propio Estado, el Estado que debería representarte y defenderte, reivindica, apoya a grupos ultranacionalistas que llevaron adelante matanzas contra tu propia gente, contra gente como vos, tiene cierto sentido que tomes las armas y te dé un poco de miedo cuando ves avanzar a estas agrupaciones de nuevo. Por eso yo no me quedo con la idea que promueve el Estado ucraniano de que esto es una mera invasión de Rusia porque Rusia es mala, porque Putin es malo, porque a Putin no le gusta que Ucrania se acerque a la Unión Europea y se aleje de Moscú, entonces Rusia invade. Yo no me quedo con esa idea. Esa es una idea muy simplista, porque hay muchos factores detrás de la guerra. Una guerra no se explica nunca por un solo motivo. Puede haber una chispa, una sola chispa que prenda la mecha y haga estallar todo, pero el contexto es muy importante, muy importante. Y parte de este contexto son estos antecedentes, son estos grupos ultranacionalistas armados que mataron a muchísima gente por el solo hecho de no ser ucranianos. Cuando en los últimos años se ve cada vez más la bandera roja y negra de la organización de nacionalistas ucranianos, los invito a googlearlo. Hay imágenes por todos lados de banderas rojas y negras junto a la bandera de Ucrania. Esa es la bandera de estas agrupaciones, que siguen existiendo, que siguen siendo reivindicadas y que además, como si fuera poco, al comienzo de la guerra del 2014, Ucrania estaba en una situación pésima económica. Llevaba más o menos casi 25 años de independencia y en esos casi 25 años había una desinversión muy importante en cuanto a fuerzas armadas. Con lo cual, Ucrania no estaba preparado para afrontar una guerra. No tenía infraestructura, no tenía soldados. Y los que llevaron adelante los avances más importantes durante la guerra fueron agrupaciones paramilitares, con financiamiento privado. Agrupaciones paramilitares, en general ultranacionalistas, cuando no abiertamente neonazis, que mostraban abiertamente simbología neonazi, esto no es ningún secreto. Estas agrupaciones tenían su propio financiamiento, tenían una gran motivación, eran los que iban a luchar por la independencia de Ucrania, por la soberanía de Ucrania, por el orgullo, la bandera, por Dios y la patria. Claro, estas mismas agrupaciones son las que reivindican a todo lo que pasó en los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo no te va a dar miedo si sos un ruso del Oriente ver a estas agrupaciones avanzando? Seguro que te va a dar miedo. Y hay buenas chances, no 100% de chances, pero existen las chances de que tomes las armas. Porque vas a tener miedo de que te maten a vos y a tu familia. Entonces, insisto, yo no me quedo con la idea de que esto es una mera invasión de Rusia porque Putin es malo y punto. Hay un trasfondo, hay antecedentes y hay que tenerlos en cuenta. Bueno, pero mencionaste a Putin. Yo después te voy a pedir, te voy a hacer un par de preguntas sobre tu estadía allá y las situaciones que viviste en medio de la guerra. Pero mencionás a Putin y Putin, bueno, los que hemos leído el libro de Indra Pomeráñez, que es una radiografía maravillosa de Putin, es como el gran paraguas que recorre tu libro, ¿no? También, ¿no? Y digo, mencionás a una figura que es una figura políticamente antipática para todos, si queremos, ¿no? Más o menos antipática para todos. No quiero decir que es una... Vos decís, no es malo, yo tampoco voy a caer en un manicaísmo de ese estilo, pero en todo caso, la presencia de Putin hace que desde el vamos uno mire a Ucrania como un lugar de cierta simpatía. Después hay que ponerle un montón de capas de sentido a eso, ¿no? Pero que de un lado esté Putin y del otro lado haya un Estado, a priori parecería ser, bueno, hay que acompañar al Estado, ¿no? Eso es exactamente lo que dice Estados Unidos.
que Ucrania es un país independiente y como es un país independiente tiene derecho a elegir su futuro. Si su futuro es con la Unión Europea, con la OTAN, con Rusia, con China, con Angola o con quien sea. El Estado ucraniano como Estado independiente tiene derecho a elegir su futuro. Y como es un futuro Rusia, que está cercano con Europa, me imagino que es el futuro que mucho prefiere Estados mejor, Unidos, por por supuesto. supuesto, eso no hay duda, de eso no hay Si duda. fuera otro tipo de futuro, por Eh, ahí no sería tan abierto a la elección. sí, claro, y de hecho tenemos antecedentes. Pregúntale a Cuba. Cuba, en teoría, decidió con una revolución y demás ir por el comunismo. Estamos hablando de la primera Cuba, no de la Cuba de ahora. Mm, Y la respuesta de Estados Unidos nunca fue que los cubanos elijan lo que quieran, claro. o que los argentinos elijan lo que quieran en los 60, 70. Es claro, es cuando me conviene. Y para Rusia también es cuando me conviene. Para casi cualquier país es cuando me conviene. Pero yo creo que Putin es una figura muy interesante, porque creo que no se puede decir que es de izquierda, definitivamente no es de izquierda, es un tipo más bien de derecha, muy nacionalista, y es un líder fuerte, es uno de estos líderes que son todo y son nada, que es nacionalista, que reivindica el papel de Rusia como potencia y que de alguna forma le devolvió el orgullo nacional a los rusos. Ese orgullo nacional que habían perdido durante los 90, durante la etapa de Boris Yeltsin como presidente, el primer presidente de la Federación Rusa, una vez que se disolvió la Unión Soviética en el 91. Toda esa década fue terrible para Rusia. Rusia perdió toda su preponderancia a nivel internacional, todo el poder, toda la potencialidad que tenía. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética era una potencia, era una de las dos potencias del mundo en un mundo bipolar. Todo eso se cayó, se desplomó de golpe. Entonces, que aparezca un tipo que, que reivindica el papel de potencia de Rusia, que le dice a los rusos, vamos a volver a sentarnos en la mesa grande, vamos a volver a discutir, a imponer nuestras demandas ante el mundo. Y además, como si eso fuera poco, durante los primeros años 2000, durante las primeras presidencias de Putin, las primeras dos, de 2000 a 2008, mejoró mucho la economía rusa, mejoró muchísimo, sobre todo porque aumentó el precio de los hidrocarburos, el petróleo y el gas. Entonces tenés a un líder que te devuelve el orgullo nacional, que además te mejora el bolsillo, ¿cómo no lo vas a apoyar? Claro, seguro que eso funciona y funciona muy bien. Y como si fuera poco, en todas las oportunidades que tuvo Rusia para demostrar que está volviendo a ser una potencia, triunfó. Triunfó en Georgia, triunfó en Chechenia, en Ucrania quizás no triunfó porque Ucrania se le alejó a partir de 2014, pero sí recuperó, y digo recuperó en términos del Estado ruso, porque es la palabra que usa Rusia, recuperó la península de Crimea, que es muy importante. Recuperamos un territorio que nos pertenece históricamente a los rusos, y eso lo logró Putin. Claro, ¿cómo no lo van a apoyar? Seguro que lo van a apoyar. Es un líder muy fuerte, un líder muy importante. Y, y es el líder que de alguna forma unifica a todos los rusos, todo el orgullo nacional ruso. Ahora, ¿qué Es pasa con, Putin? No, perdón, seguí, no te quiero interrumpir. qué pasa con los países que Rusia perdió? Los países que solían ser parte de su esfera de influencia y que se fueron alejando. Los ejemplos más claros son Georgia y Ucrania, pero no son los únicos. Georgia y Ucrania tienen una historia muy similar y los dos se alejaron por completo de Rusia. Georgia a partir de 2003, Ucrania primero lo hizo a partir de 2004 y después un poco más a partir de 2014, a partir del inicio de la guerra. Pero ¿qué hace Rusia con eso? Con los países que se le alejan. Esa me parece que es la pregunta más interesante. Y es lo que nos convoca en este momento. Y que en este momento estamos hablando tanto de Ucrania, tiene que ver con eso. Con que hay ciertos países que fueron siempre importantes para Rusia y que ahora se le están alejando. Y eso Rusia no lo puede permitir. Te iba a preguntar esto, si Putin, en una comparación, por ahí es un poco grotesca, pero en una comparación, si pudiéramos hacerla, Putin es a Boris Johnson lo que Galtieri a Thatcher. Digo, en este momento en el que Boris Johnson está tan cuestionado
por sus fiestas en medio de pandemia, mientras moría el rey o el marido de la reina, porque no fue nunca considerado rey, pero no, y esta es una figura que viene en baja, qué sé yo, y de repente Boris Johnson se agarra de los movimientos militares de Putin como para recuperar cierto lugar de prestigio o cierta imagen positiva de su gobierno. Concuerdo, concuerdo. Porque además no es solo el tema de la fiesta, que haya salido bailando en el medio de las cuarentenas más estrictas y demás. También tiene que ver con el Brexit. El Reino Unido está cada vez más aislado. El Brexit se ha demostrado una pésima decisión, una pésima política, y el Reino Unido lo está sufriendo y mucho. No solo en Inglaterra, no solo en las Islas Británicas, sino también en lugares como Gibraltar, en lugares como las Islas Malvinas, por ejemplo. Eh, y Boris Johnson, si bien sigue siendo primer ministro y probablemente siga siendo primer ministro por algunos años más, está muy cuestionado y está cada vez más aislado. No es casual entonces que Boris Johnson haya sido el líder de un país miembro de la OTAN que más apoyó a Estados Unidos en esto. Porque Estados Unidos dijo que puede haber una guerra, que puede haber una invasión y hay que armar a Ucrania. Entonces mandemos armas, mandemos dinero, quizás mandemos tropas también. Y Alemania dijo que no. Alemania no mandó tropas, Alemania no mandó armas, Francia no mandó armas, en España se está debatiendo, sí, España mandó una fragata y no mucho más, pero se está debatiendo. El único que apoyó en un 100% a Estados Unidos fue Boris Johnson. Y yo creo que eso tiene que ver con buscar un aliado urgentemente, porque si no el Reino Unido queda demasiado aislado. Bueno, y justamente la pregunta para hacerte es ¿de qué manera el conflicto en Ucrania afecta a los argentinos? Y quería preguntarle si justamente viene desde ese lado, viene del lado de Inglaterra, del lado de Estados Unidos, del lado, viste, en algún momento se hablaba de las vacunas como una cuestión geopolítica y que nosotros nos habíamos alineado al comienzo con Rusia por la Sputnik. Digo, si Ucrania en ese sentido nos afecta también en un tablero geopolítico a un país como el nuestro, que es un país que está más en la periferia que en el centro, pero que sin embargo está Claro. bastante tocado por todos los actores que intervienen ahí, ¿no? En principio, Argentina es afectado de una forma muy directa, porque Ucrania es un gran exportador de productos agrícolas, especialmente trigo. Se supone que el oeste de Ucrania es la zona más fértil de Europa y se produce mucho, mucho trigo. Y con toda esta escalada que hemos visto en los últimos días, el precio del trigo a nivel internacional ha aumentado mucho, muchísimo. Y esto de alguna forma le viene bien a Argentina, porque puede exportar un poco más, puede exportar un poco más caro. Por otro lado, todo lo que pasa en esta región va a afectar a la economía global. En principio porque Rusia está afrontando una situación económica muy difícil, tiene una inflación muy alta. Suena raro decirlo desde Argentina, suena rarísimo decirlo desde Argentina, pero Rusia tiene cerca de un 7% de inflación anual y es terrible para la economía rusa. Nosotros podemos decir, ojalá tuviéramos 7% de inflación, pero para Rusia es muy importante. Y, y esto también tiene que ver no solo con que el precio de los hidrocarburos ha caído, ya no es el mismo precio de principios del siglo XXI, cuando a Putin le iba muy bien, sino que también tiene que ver con las sanciones impuestas a Rusia a partir de 2014. Sanciones comerciales muy importantes, a partir de la anexión de Crimea o recuperación de Crimea, a partir de la guerra, a partir del supuesto apoyo no oficial que da Rusia a los separatistas de Ucrania. Todo tiene que ver con todo. Y en ese sentido, si se afecta la economía rusa, si de pronto Rusia se le imponen más sanciones y no puede exportar más gas a la Unión Europea, eso va a repercutir en todos los mercados a nivel internacional. No sé si has visto en los últimos días lo que era el aeropuerto de Estambul, la ciudad de Estambul. Tuvieron que cerrar el aeropuerto por las nevadas. Claro, Europa está en pleno invierno. Si se imponen sanciones contra Rusia, si se lo saca del sistema SWIFT, como se está hablando ahora, y Rusia no puede exportar más gas a la Unión Europea en medio de este invierno que obligó a cerrar el aeropuerto de Estambul,
sería terrible no solo para la economía rusa, que no puede vender más gas, no puede vender más petróleo a la Unión Europea, sino también para toda Europa, que se queda sin gas, que no tiene alternativa. Claro, ¿quién sale ganando en este juego? Estados Unidos. Estados Unidos lleva unos cuantos años intentando venderle gas licuado por vía marítima a la Unión Europea. Claro, por supuesto que es mucho más caro enviar gas licuado cruzando todo el Atlántico hacia la Unión Europea que simplemente comprar gas ruso con gasoductos que ya están construidos. Seguro que es mucho más caro, pero eso es tema de la Unión Europea, no es tema de Estados Unidos. Si Estados Unidos quiere vender gas, venderá gas. El tema es que se lo compren. Eh, yo creo que todo lo que pase va a repercutir en la economía mundial. Y eso ya se está viendo en estos días. Se ha visto en estos días. El debacle de la bolsa rusa, la caída del rublo, todo eso se está viendo en estos días, así como se está viendo el aumento del precio del trigo. Tengo un par de preguntas sobre tu época, tu lugar allá en Ucrania. ¿Cuáles fueron los momentos donde pasaste miedo? Por ahí son preguntas medio morbosas, pero viste que uno cuando lee un libro, dices, no, acá este tipo, acá no la pasó bien, ¿no? ¿Cuáles fueron los momentos donde pasaste miedo? Eh, yo recuerdo dos momentos particulares. Uno es una noche que pasé en un búnker civil a nada del frente de batalla, a nada, unos 100 metros del frente, del lugar donde se enfrentaban los dos ejércitos. Es un búnker civil, no es un búnker militar, y ahí vivía la gente que vivía en ese barrio antes de la guerra, y que no se fueron, que se quisieron quedar en su barrio, cerca de sus casas, por más que las casas fueran destruidas, yo quiero ir a ver todos los días cómo está mi casa, con la idea de que en algún momento la guerra va a terminar, yo voy a arreglar mi casa y voy a volver. Esa es una idea muy rusa. Pase lo que pase, yo me quedo en mi tierra, en mi lugar. Que dicho sea de paso, tiene mucho que ver con Chernóbil. Hay Estaba mucha pensando gente que exactamente en volvió, eso. hay muchísima gente que volvió ilegalmente a la zona de Chernóbil, pero hay radiación, pero es peligrosísimo, no me importa, es mi tierra, es mi lugar en el mundo. Y esa es una idea muy rusa, pase lo que pase, me quedo acá, en mi lugar. Y pasé una noche en ese búnker, y más allá de que era un búnker subterráneo y que se escuchaban los tiros, se escuchaban las bombas, yo creo que a mí lo que me dio un poco más de miedo era la gente que dormía ahí. Porque Porque hay gente que por supuesto que no la está pasando bien. Y no la pasa bien hace años, porque vive bajo tierra hace años, temiendo que le disparen en cualquier momento. Con lo cual no todos están muy bien de la cabeza, por decirlo rápido. Había un hombre que no recuerdo bien qué edad tenía, pero tenía alrededor de 30 años y vivía borracho. Muy, muy, muy borracho. Borracho de nivel ruso, no borracho de me tomé algunas cervezas y camino un poco de costado. No, borracho, borracho, ruso, borracho. Eh, y cuando antes de ir a este búnker, alguien que había estado me dijo, si pasás la noche ahí, llévate un cuchillo. Porque ese tipo, me lo describió como el borracho. Eh, Ese tipo no podés confiar en él. Vigilalo. Y el tipo no durmió en toda la noche, se pasó toda la noche dando vueltas por el búnker y claro que yo tampoco dormí en toda la noche. Eh, y después, un momento en el que la pasé realmente mal fue cuando me iba. Porque uno dice, bueno, ya está, ya me voy para Rusia, y en Rusia las cosas son más tranquilas, en Rusia se puede salir a la noche, en Rusia se puede sacar fotos, en Rusia no va a haber 1000 soldados rodeándote cuando saques una cámara, porque, bueno, Rusia no es un territorio en guerra. Y cuando yo salí por Lugansk, que es una de las dos repúblicas separatistas, es esta, Mm. que es un poco menos conocida porque es más chica, porque tiene menos gente, porque tiene menos infraestructura, es una zona mucho más subdesarrollada que Donetsk, que además Donetsk es una ciudad grande, tiene su equipo de fútbol muy importante. Eh, pero yo en Lugansk nunca tuve acreditación de prensa, nunca la tuve porque nunca me la dieron, porque tiene una burocracia ridícula este estado autoproclamado de Lugansk, entonces nunca la pude obtener. Digamos, en Donetsk tardaban 2 días en darte la acreditación y en Lugansk tardaban con suerte un mes. Entonces nunca la tuve. Y cuando me estaba yendo, claro, un extranjero, argentino, rarísimo,
que se dice periodista pero no tiene acreditación, que no habla ruso, que hablo muy poco ruso, muy poco. No podría discutir con un soldado. Desconfiaron muchísimo. Y fue un interrogatorio con 7, 8 soldados separatistas, soldados terroristas, si querés, porque según el Estado ucraniano son terroristas, rodeándome en una casita militar, en un pequeño edificio militar, rodeándome con armas y haciendo preguntas por todos lados, y revisando fotos, y preguntas que yo no podía responder, y que no sabía responder, porque yo había ido a Lugansk sin acreditación de prensa, pero me había movido en la zona, había estado un par de días y había sacado fotos. Con lo cual no podía decir, mirá, sí, estuve en esta zona, pero en realidad solamente me estoy yendo. Porque sí, había trabajado en la zona. Y toda esta discusión no la podía tener. No la podía tener, con un montón de soldados separatistas rodeándome. Yo creo que la única razón por la que me dejaron ir es porque yo viajaba en micro. Con lo cual tenía a unos 30 pasajeros más del micro presionando para que me dejen pasar, para apurar el trámite, porque, viste, me tuvieron 2 horas y pico del lado separatista y, digamos, unas 2 horas para entrar a Rusia. Pero bueno, la frontera rusa es una frontera real, una frontera de un Estado, con lo cual es una frontera que tiene sus soldados, que está armada y demás, mientras que la frontera de este país autoproclamado es completamente improvisada, es algo nuevo, es algo que no tiene estructura, que ni siquiera saben cómo lidiar con un extranjero que habla más o menos ruso. No tienen ni la menor idea. Probablemente ni siquiera sabían dónde estaba Argentina. No tienen ni idea. Eso me pasó también del lado controlado por Ucrania, del lado del Donbass que controla el gobierno. Cuando viajás por esa zona, hay todo el tiempo controles militares. Todo el tiempo. Cada 20, 30 kilómetros vas en micro, te para un control militar, pasaporte, documentos, y a veces te preguntan cosas. A veces te preguntan qué haces acá, quién sos, a veces te preguntan en inglés, a veces usan un traductor de celular, pero también pasa que en algún momento, me ha pasado, ven el pasaporte argentino, ven, esto es muy raro, toma, andate. No tengo ganas de lidiar con esto. Me ha pasado. Pero de nuevo, vuelvo a lo que decía antes. Es una zona en guerra. Por supuesto que tiene que haber controles militares. Los va a haber, es lógico. Pero hay que acostumbrarse a lidiar con eso. A que no te dé tanto miedo. Ignacio, en tu foto de WhatsApp, no en la tapa del libro, que en la tapa del libro es una composición donde hay un soldado y una cámara. Pero en tu foto de WhatsApp, vos estás con un casco delante de un tanque. Sí. ¿Cómo llegás a ese lugar? ¿Cómo es un movimiento hoy en día de un periodista, un reportero bélico? Porque hoy la guerra ya no es como la guerra de hace 40 años. Digo, Cardoso podía entrar y salir y hacer una cobertura de alguna guerra o la guerra de Yugoslavia, pero me imagino que la tuya, con la tecnología, con un montón de cosas, cambia muchísimo la figura del reportero del frente. Bueno, 2 preguntas. Por un lado, cómo llegué a esa zona y por el otro, cómo influyen las nuevas tecnologías, ¿no? Te respondo primero la segunda. Yo usé muchísimo redes sociales. Para mí las redes sociales fueron clave para conocer gente. En principio para conocer gente que hablara inglés o castellano. Esa era la base. Conocía muchos rusos que hablaban buen castellano. Muchos. Además de muchos que hablaban inglés. Y las redes sociales fueron clave para conocer gente, para hacer estos contactos. Yo sin esos contactos me hubiera quedado en el centro de Donetsk, hubiera dado una vueltita y al rato me aburría. No sabía qué hacer. Las redes sociales fueron claves. En ese sentido, todo el tema de nuevas tecnologías, muy, muy importante. De hecho, cuando yo estuve en el frente no tenía acceso a internet. Y era muy difícil, no solo por las dificultades con las traducciones y demás, sino por no tener acceso a información. No poder ejercer, no poder conseguir ningún contacto, no poder hablar con nadie, no poder buscar cosas. El acceso a internet es clave en toda esta zona. Incluso hay zonas donde no solo no hay internet, sino que ni siquiera hay señal de teléfono, porque fueron destruidas las antenas de telecomunicaciones. Y
y sin comunicación no puedes hacer nada. Nada, es alucinante. No nos damos cuenta desde una ciudad en paz, como es Buenos Aires o como cualquier ciudad argentina, pero, pero perder todo eso es, te pone en una situación muy difícil, muy difícil. Una vez que te acostumbraste a todo lo que implica tener el celular, tener acceso a internet, poder comunicarte con cualquiera en cualquier momento. Es una dificultad muy importante. ¿Cómo llegué a ese lugar? Yo decía antes que casi todo lo que me pasó en Donbass fue un accidente. Todo fue casi una casualidad, tuve mucha suerte. Contaba antes que yo me comuniqué con este finlandés me comunicó con un español, y este español me comunicó con otros españoles, colombianos, un chileno, estos brasileños que comentaba antes. Y muchos de ellos habían combatido en una brigada en particular, que es una brigada muy interesante, no solo porque tiene una impronta comunista y levantan la bandera con la olla y el martillo, la bandera roja, sino porque se consideran internacionalistas de izquierda. Por eso, a diferencia de otras brigadas, siempre aceptaron voluntarios extranjeros, siempre. ¿No hablas ruso? No importa, vení igual, vas a aprender. No, ¿nunca tuviste contacto con un arma? No importa, vení igual, vas a aprender. Mientras quieras venir, nosotros te abrimos las puertas. Y la mayoría de combatientes extranjeros que conocí formaron parte de esta brigada. Entonces, claro, cuando yo quise ir a esta región, no le pedí autorización al gobierno de estas repúblicas separatistas. Simplemente me contacté con el comandante, que se llamaba Alexei Markov, y digo que se llamaba porque murió en 2020, en teoría, en un accidente de tránsito, en teoría, incomprobable. Y el tipo me dijo, sí, venite. Y fueron ellos los que me llevaron a todos lados. De hecho, es muy curioso porque uno va con la idea de, me voy a encontrar con una agrupación terrorista, me voy a encontrar con Al-Qaeda, me voy a encontrar con Bin Laden. Y todo el tiempo se mostraron tan atentos, tan amables, tan corteses, todo el tiempo, ¿comiste? ¿Querés comer? ¿Qué vas a comer? Toma, come esto. Te llevamos para acá, te llevamos para allá. Toma, él habla perfecto inglés, te va a llevar a todos lados. Es tu nuevo guía. Todo el tiempo demostrando ante un periodista extranjero que va a escribir para medios internacionales, demostrando que no somos terroristas, no somos malos. Mirá qué bien que te atendemos. Mirá qué buena gente que somos. Eso es muy importante. Y con esa lógica me llevaron a todos lados. Yo era casi un turista que se sube a un micro de tours en Roma, en París, en Nueva York, en cualquier ciudad súper turística, y me llevaban de paseo de un lugar al otro. De hecho, me asignaron a una suerte de guía, que era un muchacho de Letonia, de Riga, de la capital de Letonia, que hablaba perfecto inglés. Y este muchacho fue mi guía, me llevaba a todos lados, caminando, íbamos charlando, le hacía preguntas. Y vuelvo a lo que decía antes, tuve muchísima suerte de conocer a esta gente, que esta gente me contacte con otra gente, y que esa otra gente tuviera ganas de prestarme atención. Y tanto es así que el comandante de esta brigada, Markov, que murió en 2020, me dio una entrevista privada, que fueron casi 2 horas de preguntas, que tengo la desgrabación, son como 20 páginas, y más allá de eso, del prestarle atención a un argentino que no tiene nada que ver con nada, de dedicarle 2 horas de su tiempo en el medio de una guerra, mientras tiene que comandar una brigada, tuvo un gesto que a mí me llamó muchísimo la atención y que me pareció muy valorable. Después de esas casi 2 horas charlando, grabando y demás, apago el grabador y el tipo me dijo, me hizo una pregunta muy, muy interesante. Me dijo, ¿y vos qué opinás? ¿Vos qué opinás de todo esto? A mí me pareció alucinante. Un tipo que comanda una brigada separatista, terrorista si querés, de una república autoproclamada en el medio de una guerra, le pregunta a alguien que no tiene nada que ver ni con un ejército, ni con una fuerza armada, ni con Rusia, ni con Ucrania, le pregunta, ¿qué opinás? A mí me pareció alucinante eso. Y me acuerdo perfecto que le respondí. Le dije que si yo fuera local, si yo fuera de esta región, a mí no me importaría si soy parte de Ucrania, si soy parte de Rusia, si soy independiente. En principio, lo único que quiero es que termine la guerra. Después todo lo demás lo vemos. En principio terminemos la guerra y después discutimos todo el resto.
Me acuerdo que le dije eso. Como, bueno, ok. No capaz que no era la respuesta que esperaba, pero es la respuesta más honesta que puedo dar siendo extranjero y no teniendo nada que ver con esa zona. Ignacio, para los que se están sumando ahora, les cuento que estamos hablando con Ignacio Putin, autor de Ucrania, Crónicas desde el Frente, y te hago la última pregunta, y tiene que ver con el futuro de este conflicto. ¿Cómo ves, si querés, en el corto o en el mediano plazo, qué va a pasar con Ucrania, qué va a pasar con las repúblicas separatistas, con Putin, con Estados Unidos, con Europa mirando este polvorín que se armó en un espacio tan increíble y que, como decís vos, lleva 8 años ya de conflicto? En principio, Ucrania, el Estado ucraniano, está perdido para Rusia. A mí de eso no me cabe ninguna duda, porque Ucrania ya dio vuelta a la página, Ucrania ya no tiene nada que ver con Rusia, se cortaron todos los lazos políticos, económicos, comerciales, casi todos los lazos que existían, no existen más. Tanto es así que desde 2015 no hay vuelos directos, no hay vuelos directos entre Rusia y Ucrania, que es algo delirante, es como si no hubiera vuelos directos entre Argentina y Uruguay, o entre Argentina y Brasil, o Argentina y Chile. ¿Cómo puede ser? Con la cantidad de argentinos que viven en Chile y la cantidad de chilenos que viven en Argentina, con todos los lazos que tenemos con Chile, con Paraguay, con Uruguay, con Brasil. Es ridículo. Bueno, eso pasa hoy por hoy entre Ucrania y Rusia, no hay vuelos directos. Con lo cual Ucrania está perdido para Rusia, en términos políticos. Ucrania mira a Occidente. Y yo creo que el futuro para el Estado ucraniano es acercarse cada vez más a Occidente en términos políticos y comerciales. Pero no creo de ninguna forma que Ucrania vaya a incorporarse ni a la OTAN ni a la Unión Europea en el corto plazo. En el corto plazo quiere decir por lo menos 10, 15 años, por lo menos. Porque Ucrania es un país pobre, porque Ucrania es un país dependiente y porque Ucrania es un país en guerra. Y ni a la OTAN ni a la Unión Europea le conviene incorporar a un país así. No se benefician de ninguna forma. Eso no significa que Ucrania no se pueda acercar cada vez más política y comercialmente a Occidente. ¿Qué va a pasar con las repúblicas autoproclamadas? Es una pregunta muy interesante porque hay tres posibilidades. Una es que permanezcan de facto independientes y que el Donbass se convierta en lo que se llama conflictos congelados, como Abjasia y Osetia del Sur en Georgia, como Transnistria en Moldavia, como Nagorno-Karabaj o la República de Artsaj entre Armenia y Azerbaiyán. Estos territorios que no son controlados por nadie, que se declararon independientes, pero o nadie los reconoce o muy pocos estados los reconocen, y son conflictos estancados, que pueden volver a estallar en cualquier momento, como pasó en 2020 entre Armenia y Azerbaiyán, pero el conflicto estaba congelado desde 1994, y de pronto un día estalló. Eso puede pasar en el Donbass. Y esa es una posibilidad, que permanezca independiente de facto y que el conflicto se congele, se estanque y permanezca así por mucho tiempo. Otra posibilidad es que Rusia lo anexe, como anexó Crimea, pero me parece muy poco probable, porque eso implicaría que Rusia haga lo que no hizo hasta ahora, que es admitir su intervención en este conflicto. Para Rusia se trata de un conflicto interno, de una guerra civil. Rusia no tiene absolutamente nada que ver. Que es mentira. Rusia, por supuesto, todos lo sabemos, que mandó tropas, que mandó armas, que mandó muchísimo dinero para sostener a estas repúblicas autoproclamadas. Lo sabemos todos. Pero para Rusia no. Se trata de una guerra civil, de una guerra interna y punto. Entonces no me parece que Rusia vaya a anexar esta región. Y la Al otra final, posibilidad... lo que hace Rusia se parece también mucho a lo que hace Estados Unidos, digamos, son como naciones especulares, ¿no? En donde una participa con armas y con ejército, pero sin admitirlo. No lo digo en el caso de Ucrania, pero digo en otras guerras, Estados Unidos, por ahí, sobre todo en la época de la Guerra Fría, pero Estados Unidos apoyando sotoboche movimientos revolucionarios en países comunistas, ¿no? Por ejemplo. Lo mismo que Putin, que está haciendo con todas las repúblicas que formaban parte de la Unión Soviética. Completamente, concuerdo completamente. Yo creo que así como no puede haber de ninguna forma una guerra abierta entre Rusia y la OTAN. Eso no va a pasar, porque implicaría una catástrofe a nivel mundial con la cantidad de armas que tiene la OTAN y la cantidad de armas que tiene Rusia. No se van a enfrentar en forma directa, pero sí se pueden enfrentar en forma indirecta.
apoyando de un lado a Ucrania y del otro a estos grupos separatistas. Y decía que hay una tercera posibilidad para terminar con la guerra, que es que estos dos territorios vuelvan a la órbita de Kiev, vuelvan a formar parte del Estado ucraniano, pero esta vez como territorios autónomos. Ucrania no es un país federal, no es como Argentina, que cada provincia tiene su presupuesto, su constitución, su gobernador electo. En Ucrania todo depende del Estado central. Y se planteó más de una vez la posibilidad de que estos territorios vuelvan a Ucrania, pero en forma autónoma, esta vez con su propia constitución, con su propio gobierno y demás. El problema es que la última vez que se planteó esa posibilidad se llamó la fórmula Steinmeier, porque la planteó un ex ministro de Relaciones Exteriores alemán, que se llama Steinmeier, y la fórmula Steinmeier planteaba, por un lado, la reincorporación de estos territorios, pero ahora como autónomos a Ucrania, y por el otro, una amnistía generalizada. Terminamos con esto, damos vuelta a la página, algo así como obediencia de vida y punto final, algo así. Y los que estuvieron en contra de la fórmula Steinmeier, los que salieron a protestar, no fueron ni los rusos, ni los separatistas, ni los insurgentes, fueron los ucranianos, porque consideraban el lema de las protestas en contra de la aplicación de esta fórmula era no a la capitulación, no a la rendición. Si aceptamos esto, si aceptamos que los perdonen a todos, si aceptamos que estos territorios sean autónomos, nos estamos rindiendo. Estamos perdiendo todo lo que ganamos a lo largo de 8 años de guerra. Estamos perdiendo la soberanía de nuestro propio Estado, de nuestra propia cultura, de nuestra propia identidad y nuestra propia bandera. Y la fórmula Steinmeier nunca se aplicó. Y la guerra no termina. No sé, yo creo que al final del día, más allá de todas las disputas internacionales y de OTAN y de Rusia, de Estados Unidos, la Unión Europea y todo eso, si ucranianos y rusos no aprenden a convivir como convivieron en el pasado, dentro de un mismo Estado, y aceptar que Ucrania puede ser un Estado multiétnico, multinacional, o al menos binacional, por lo menos, la guerra siempre va a continuar, siempre, porque Ucrania no puede ser un Estado homogéneo, porque nunca lo ha sido, porque la única forma de garantizarte un Estado homogéneo es, bueno, o cerrarte como Corea del Norte, y acá no entra ni sale nadie, y somos todos coreanos, y punto, convertirte en una cárcel, como lo fue, no solo Corea del Norte, como lo fue Albania durante casi toda la Guerra Fría, y la otra posibilidad es, si querés un Estado homogéneo, tenés que salir a matar gente, o a echar gente, como lo hizo Slobodan Milosevic durante la guerra de Yugoslavia, o Praljak, que era croata, y como definitivamente lo hicieron estos grupos nacionalistas de los que hablábamos antes, salir a matar a rusos, polacos y judíos por el solo hecho de no ser ucranianos, porque no encajan en la idea de una Ucrania para los ucranianos. Si no se termina con ese discurso nacionalista de una Ucrania homogénea para los ucranianos, la guerra no puede terminar nunca, nunca. Hay que aceptar de una buena vez que Ucrania no puede ser un territorio homogéneo, porque casi ningún país del mundo es 100% homogéneo. Ningún país del mundo, salvo Corea del Norte. Pero ¿quién quiere ser Corea del Norte? Ignacio, te agradezco mucho el tiempo que nos diste. Estuvimos hablando de Ucrania, Crónica desde el Frente, un libro que se puede leer aquí en leamos.com. No, aquí estamos en Instagram, pero en la plataforma de leamos.com. Muchísimas gracias por el tiempo que nos diste. Súper, súper interesante. Y por otro lado, no solamente súper interesante, sino además súper didáctico, porque por lo pronto entendemos ese conflicto que nos llega siempre como de lejos o como en una especie. Siempre sucede, ¿no? Que todos los hechos que suceden en internacionales son conocidos por cierto público, pero necesitamos de alguien que nos lo explique. Antes yo te decía Inde Pomeraniec, puedo también hablar sobre el libro de Sonia Budassi cuando ella escribió sobre Jerusalén y Palestina, tu libro de Ucrania. Hay como una serie de periodistas jóvenes o periodistas actuales que forman parte de esa tradición de la que hablábamos al comienzo, de los cronistas que salen y nos cuentan el mundo, y vos seguramente estás en ello. Así que te agradezco mucho el tiempo que nos has dado, y bueno, seguiremos leyéndote. Y ahora me toca cerrar la charla, y voy a tener que poner la mano tocando cosas, así que toda la desprolijidad típica de las redes sociales
el mundo va a ver en vivo esto. Te agradezco mucho el tiempo que nos diste. Un placer, muchas gracias por la invitación y ojalá podamos repetirlo en algún momento. Ojalá que sí. Bueno, ojalá que nos den tiempo Putin, Johnson y los Estados Unidos como para seguir hablando un rato. Ojalá.